Bueno, estamos aquí con Víctor Lainelet, es artista plástico y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a Don Pani por invitarme. Primero queremos empezar mencionando este dilema que es en parte lo que impulsó la formación de nuestro laboratorio y es el de esta discordia, una gran discordia entre las distintas formas de conocimiento, principalmente ciencias, artes, filosofía, ¿no? Que parece que avanzaran en direcciones opuestas. Dentro de sus reflexiones, ¿cómo plantearía usted las estrategias para manejar esta disputa o cuál cree usted que son el punto de unión o los métodos para crear una alianza entre los distintos saberes? Bueno, yo no sé si avanzan en direcciones opuestas, pero al menos sí creo que avanzan desde direcciones opuestas. Okay. Es decir, que sus procesos para acercarse al conocimiento son distintos. Me acuerdo de una definición que hace Deleuze en ese sentido que me parece importante, y es cuando Deleuze afirma que todas son creadoras, pero que la ciencia crea funciones, en el sentido de funciones matemáticas, que la filosofía crea conceptos y que el arte crea perceptos y afectos. Esa ya sería una diferenciación importante. Para Deleuze estas son las tres formas diferentes de producción de conocimiento y son irreductibles, dice Deleuze. Esto quiere decir que una no se puede traducir en la otra. Y a mí me parece eso una diferenciación muy importante y que tiene que ver todo con el problema de la producción de conocimiento a través de la investigación, tal cual como está entendida en la academia o en Colciencias, que se basa en una producción de conocimiento en términos de conceptos y eventualmente de funciones matemáticas para las ciencias duras. Igual las matemáticas como la unidad de medida para comprobar la verdad o verosimilitud o no de una investigación y de una hipótesis. Creo que la gran diferencia la hacen las artes en la producción de conocimiento a través de perceptos, de afectos, pero también de conceptos. De alguna manera ahí difiero con Deleuze, digamos, en el sentido en que el arte también es productor de conceptos. De hecho, hay un movimiento específico que se trabajó sobre los conceptos. Entonces, creo que hay que diferenciar en las formas como se conoce por un lado, y existe una cognición sensible, que es la que se hace a través de perceptos. Ya desde el siglo XVIII más o menos se había planteado esta forma de producción de conocimiento, y una diferencia con los conceptos importante es esta: un concepto se explica a través de otros conceptos, y esos otros conceptos se explican a través de otros conceptos, y esos conceptos a través de otros y otros y otros, de manera que se mueve siempre en un plano de los conceptos, mientras que la cognición sensible se mueve hacia las singularidades. Esa es otra diferencia importante, y una singularidad se relaciona con otras singularidades. Creo además que otras formas cognitivas propias del arte, la que tiene que ver con formas de conocimiento desde las emociones mismas, que incluye, igual que las otras, de todas maneras, formas de cognición basada en la memoria, basada en la imaginación misma como una forma cognitiva de mundos posibles y de otras cosas más. Y finalmente la intuición, que me parece una forma de cognición también importante. No digo que la ciencia no utilice la intuición también, de hecho es así. La intuición tiene que ver con una forma de conocimiento de lo inédito, frente al instinto, que tiene que ver con formas de conocimiento aprendidas ya por la especie. Luego yo veo hay distintas formas cognitivas en las cuales el arte se mueve, en algunas que tal vez la ciencia no hace tanto hincapié o no con ese énfasis, o algunas hasta las excluye. El factor de las emociones es un factor que se tiene en cuenta, pero como una variable a neutralizar, mientras el arte trabaja desde esa misma. También está la importancia de la presencia del consciente y del inconsciente, por otro lado. Hay otras diferencias también muy importantes en términos de lenguaje, entre la producción de conocimiento que se explica a través de lenguajes discursivos, de orden lógico-predicativo, frente a la forma de los lenguajes de naturaleza poética, que proceden por un sistema que no es propiamente el lógico, sino el analógico, por comparación, por contraste, por asociaciones sobre todo. Es una forma de pensamiento en red, una forma de pensamiento que podríamos llamar sistémico y de pensamiento complejo. Entonces yo creo que el arte es una forma muy sofisticada y muy compleja de conocimiento, donde algunas de sus formas son verbales, pero otras son no verbales. Y se fundamenta sobre todo en la experiencia directa. Creo que esas, pues en breve, son algunas de las diferencias en términos de la producción de conocimiento. También podríamos pensar en la ontología misma, sobre qué principio de realidad están trabajando. Creo que la ciencia trabaja sobre lo visible, y me parece que el arte trabaja sobre lo invisible.
siguiendo a Paul Klee, de que hacer visible lo invisible, es decir, tiene una capacidad de revelar cosas que no están en un primer plano, pero se ocupa mucho de ese nivel. Y lo invisible y lo singular es intangible, por lo tanto se escapa a unidades de medida muy estandarizadas. Luego las diferencias, hay algunas convergencias por supuesto, pero las diferencias creo que son muy contundentes y no están para nada reconocidas en los sistemas académicos de la universidad, Sí, exacto. ni en el sistema de conciencias, de manera que yo creo que el arte tiene un pie en la universidad, pero el otro lo tiene afuera. Hay una jerarquización en la forma de definir qué es conocimiento. Siempre es el pensamiento científico quien dice la última palabra, sea ciencias duras o sean las ciencias sociales. Los rectores siempre pertenecen al campo de las ciencias. Luego, el arte está relativamente marginado y excluido y no reconocido en la jerarquía como sus posibilidades de aportar conocimiento. El problema está ahí, digamos, esta disputa a la que nos referimos está en... Usted dice que está en las instituciones educativas, pero en el individuo, ¿eso cómo afecta? Porque finalmente el individuo lo afecta en la medida en que el individuo está formado por las instituciones académicas en gran medida, porque somos formados desde el prekinder hasta primaria, secundaria, a nivel universitario y posgrados, y en todo el sistema, en toda la pirámide del sistema está dominada, pienso yo, por el paradigma científico, lo cual en ningún momento se habla en contra del paradigma científico, sino que hay más epistemologías, hay más formas de saber, y la universalidad y la universidad debería abrirse a esas diferencias y acogerlas todas. Creo que hay una forma de exclusión que está solo relativamente acomodada, pero supeditada en términos de una estructura que me parece que marca una posición de poder, y las artes tienen que estar para mí colonizadas epistemológicamente. Bueno, y usted a lo largo de su trayectoria artística, lo que hemos visto que ha sido muy insistente en la búsqueda de la imagen, por ejemplo, en la búsqueda de la imagen y del lenguaje, de la gramática de la imagen. En ese sentido, ¿usted cómo puede abordar estas formas de conocimiento que nos refería antes, que eran, digamos, lo científico, lo sensible, lo emocional? ¿Cómo, digamos, cómo Porque creo que hay dos formas fundamentales de pensamiento. El uno es el pensamiento, y lo podemos comprobar nosotros fácilmente, es decir, tenemos una forma de pensamiento que opera con palabras, con lenguaje, y tenemos otra forma de pensamiento que opera con imágenes. También podríamos hablar de sonido y de otras cogniciones de orden sensible, pero para el caso de la pregunta diría con imágenes. Quiere decir que en paralelo estamos pensando con palabras, en paralelo estamos pensando con imágenes, imágenes que se suman a imágenes. Luego es una forma de pensamiento en sí misma. El lenguaje es tan, o sea, tenemos una forma tan claramente definida por el lenguaje que pensamos en un idioma. En el idioma que nos es materno. Las personas que conocen dos idiomas pueden a veces hacer el ejercicio de pensar dos idiomas, o cuando se trasladan a un país donde ese idioma es dominante empiezan a descubrir que de pronto su pensamiento gira y empieza a funcionar en otro lenguaje, en otro idioma, perdón. Mientras que el pensar con imágenes nos es común a todos. Todos necesariamente pensamos con imágenes también. Entonces, desde ese punto de vista, las imágenes son una forma de pensamiento y son una forma cognitiva fundamental. Y en sí mismo requieren también una alfabetización, el aprender a leer imágenes, a ver imágenes. De hecho, por ejemplo, puede traducirse en cosas tan específicas que en una investigación debe haber un número de citas, ¿no es cierto? De citas lingüísticas para apoyar la investigación, pero la imagen no se considera una cita, porque creo que somos analfabetos en lectura de imágenes, a pesar de estar entrando en una época en que la imagen ocupa un lugar tan importante y con mayor razón ahora. Bueno, pues esto como que, digamos, es muy pertinente para lo que estamos nosotros tratando en nuestro laboratorio, porque es el concepto de forma, ¿sí? Nosotros pensamos en forma porque precisamente es lo que atañe a muchas disciplinas, es lo que se percibe, y creo que es muy importante eso que acaba de decir digamos, para pensar en eso que une, ¿no? Usted como artista o como persona que ha investigado mucho acerca de las formas de conocimiento, ¿cómo define el concepto de forma? No sabría cómo definirlo, pero lo que pienso con respecto a la forma es que es la manera como el mundo se hace sensible. El mundo se hace sensible a través de manifestarse en términos de forma. Eso
podría explicarse también un poco por la psicología gestal, digamos, en una cualidad que tiene la mente humana y el cerebro de ver formas sobre un fondo caótico, digamos, extrae forma legible. Entonces tenemos un dispositivo cerebral que nos permite comprender la forma aislándola de una textura de fondo. Eso es lo que nos permite distinguir una cosa de la otra a través del contraste. Todo eso tiene que ver con la cognición sensible. La forma pertenece al universo de la cognición sensible. No es la única, pero es una de ellas. La Gestalt tiene que ver con el fenómeno de la forma, de cómo la forma aparece. Y desde ese punto de vista creo que tiene que ver... La forma también no es algo que... A veces pensamos que las formas corresponden a cosas que están allí. Sí. Otra manera de ver es que no hay nada allí. Que lo único que hay afuera es frecuencias, distintas frecuencias vibrando, y que hay algo en nuestra estructura cerebral que decodifica ese mar de vibraciones y las vuelve, y permite que las estructuras vibratorias en distintas frecuencias emerjan como forma. El constructor de lo que aparece afuera como una realidad tangible es en realidad el cerebro. Sí. La estructura del cerebro decodifica, como un televisor decodifica una onda y la vuelve a imagen y sonido, el cerebro hace lo mismo, decodifica los campos vibratorios que hay alrededor y los decodifica en términos de lo que llamamos forma, pero esa forma no creo que sea un dado, sino es algo que se está dando todo el tiempo, que está viniendo a existencia permanentemente. Una manera de llamarlo a eso es la emergencia, está haciendo emergencia como forma porque hay un dispositivo cognitivo y perceptual que lo constituye de esa manera, pero una abeja, ¿qué forma se le produce a una abeja bajo el mismo fenómeno de frecuencia vibratoria, donde uno ve color, el otro siente calor, por ejemplo, y lo que está atrás de eso son las mismas frecuencias vibratorias, pero es el dispositivo perceptual, cerebral, cognitivo, de dos estructuras formales distintas, lo que traduce eso de una manera u otra. Sí, de hecho alguien nos mencionaba hace poco, pues Sven Fromester, que hablar de forma era hablar de medio. Precisamente, porque es el que percibe. Sí, así es. Y desde el punto de vista de la cognición, que hablamos de conocer, una cosa es decir que queremos conocer el mundo, pero para ir un poco más profundo en nuestro conocimiento del mundo deberíamos también dedicarnos a conocer el sistema cognitivo con el que conocemos. Sí. Eso se llama buscar el conocimiento de sí mismo. ¿Y cómo podemos realmente conocer lo que está afuera si no conocemos el dispositivo con el cual lo conocemos? Podemos hablar que la naturaleza o lo que percibimos es un reflejo, ¿sí? En parte del... Estaría en todo caso condicionado por el sistema perceptual y tenemos. Las cámaras son un ejemplo, ¿no? Una cámara de tal calidad es capaz de percibir de una manera u otra y ve un tipo de realidad frente a una cámara distinta. Una cámara de hace 50 años ve de una manera, una cámara de otro tipo ve de otra, si tiene diafragma o no. Cada uno de esos son sistemas perceptivos que condicionan esa realidad de lo que vemos. Sí. Igual sucede con nosotros. Creemos que vemos de la misma manera porque tenemos una estructura formalmente parecida desde afuera, pero de hecho las personas pueden percibir de maneras radicalmente distintas. Los cerebros pueden hacer conexiones neuronales muy distintas. No es cierto que cada cerebro es tan parecido a otro como se cree. Depende de las construcciones neuronales que ha hecho y la capacidad de desarrollar su percepción, pueden estar percibiendo diferencias y algunas diferencias de orden realmente radical. Bueno, y eso en parte también podría ser como un poder, ¿no? Yo creo que la política sabe eso, sabe que se trata más del que percibe y tal vez puede manipular lo que se... Yo creo que es una de las formas de poder, por supuesto, es tratar de dominar las formas de percepción y la manera como se construyen tanto los conceptos como las imágenes y las reacciones emocionales. ¿No es cierto? Entonces hay una batalla, hay una lucha en la construcción de imágenes. Vivimos en medio de batalla de imágenes, hay una guerra iconológica, por decirlo así, o iconográfica, como también la hay conceptual. Con cualquiera de los sentidos hay una especie de batalla de poder para imponer una imagen u otra. Las imágenes que nos hacemos del mundo son producto de construcción, eso es lo que yo llamaría sistemas de construcción de representación. Y hay personas y hay sistemas y personas y grupos e intereses que están construyendo constantemente imágenes. Las religiones construyen todo un sistema de imágenes, la política construye otro sistema de imágenes, la economía, la publicidad, en fin, todo eso trabajan y gastan muchísimo esfuerzo en estar construyéndonos imágenes, sistemas de representación del mundo
que terminamos por ser educados por esos sistemas y creer en que esa realidad de afuera es lo que es porque la hemos recibido mediada por un sistema de construcción de imagen. Toda la prensa, toda la publicidad, toda la televisión, las artes mismas hacen un uso inextenso de eso. O sea que la realidad es una cosa que es... Cuando la gente dice, sí, esa realidad que está allá afuera, váyanos a ver a qué se están refiriendo, ¿no? Porque las formas de mediación son en buena parte constructoras de eso que llamamos realidad. Sí, entonces la forma de inmunizarse es conocer. Conocer al conocedor. Conocer al conocedor, un poco. Es la forma de liberación, creo yo. Y usted, como pues, sabemos que ha trabajado con comunidades, ¿qué valor puede encontrar en otras formas de percibir? ¿Sí me hago entender? Como en la diferencia, en la diversidad. Estamos hablando que aquí, digamos, en nuestra cultura estamos acostumbrados a percibir de cierta manera. Y eso es lo que nos hace, digamos, en parte forma nuestra cultura. Estando en otras comunidades, ¿qué ha encontrado usted ahí? O sea, ¿qué ha encontrado? ¿Cómo ha influido en ellos, digamos, su forma de percibir? ¿O cómo ha influido en usted, incluso como artista o como... Nuestras formas de percibir están condicionadas por la cultura, no determinadas. Sí, ok. Esa es una diferencia importante hacer. Condicionadas, sí. Condicionadas quiere decir de que hemos estado, por decir así, formateados por la cultura, pero podemos como individuos separarnos un poco de las formas de percepción. Usualmente no sucede. El arte puede cumplir una importante función en descondicionarnos de formas de percibir que están condicionadas por la cultura. Una parte de esas tiene que ver, creo yo, con que percibimos desde rutinas, lo que llamaría yo rutinas de percepción. En la medida que somos seres rutinarios y seguimos pautas rutinarias de comportamiento, hacemos los recorridos de la misma manera, cuando vamos a un sitio nos sentamos en el mismo lugar, tenemos una serie de hábitos que hacen que nos comportemos y nuestra reacción desde el cuerpo sensible está condicionada por una gran cantidad de rutinas perceptivas. Igualmente tenemos rutinas mentales y tenemos sistemas de creencias que nos condicionan, luego tanto desde los conceptos, que serían sistemas de creencias, desde la manera de responder afectivamente, que también puede estar condicionado por la cultura, y desde la misma forma de sensibilidad y formas de percibir, existen una serie de factores condicionantes por la cultura, y al contrastar una cultura con otra, por supuesto, hay diferencias, y al haber diferencias uno puede encontrar algunas ganancias, porque la diferencia nos permite ampliar nuestro rango. Eso desde un punto de vista. Pero desde otro creo que habría que hacer prácticas para romper las rutinas perceptivas deliberadamente. Creo que ahí la pedagogía podría cumplir un papel importante. Y esa ruptura de rutinas perceptivas nos permiten abrir unos márgenes de percepción más amplios, desde varios puntos de vista. De todas maneras, creo que para poder ampliar la percepción hay que saber combinar las dos maneras sobre todo, al tener dos hemisferios funcionamos como con... Sí. O tres, porque existe también la parte del cerebro reptil, pero digamos que el hemisferio izquierdo nombra, conceptúa, da palabras, y eso marca y puede señalar un umbral. Y es necesario la coordinación de los dos. Cuando, por ejemplo, podemos decir, vamos a observar la diferencia entre nítido y borroso, inmediatamente la percepción se puede dedicar a ver lo nítido y borroso en todas partes. Si no damos ese mensaje, el sistema perceptivo no sabe qué tiene que ver. Puede simplemente mirar bajo la rutina de lo que trae, bajo los instintos aprendidos por la especie hace mucho tiempo. Entonces hay que saber combinar elementos conceptuales con perceptivos para agudizar nuestra capacidad perceptiva. Por un lado, al nombrar algo conceptualmente nos permite generar un marco, un dintel, por el cual nuestra percepción se orienta hacia ver una cosa o ver otras. Y eso me parece que es muy importante. Sí. Y creo que en ese rango, si uno sigue haciendo ejercicios de percepción, otra fase importante sería empezar a separar la percepción sensorial de las emociones o reacciones que nos producen y de los conceptos que tenemos sobre aquellos que percibimos. Luego, en un momento dado pueden colaborar para esta parte de crear una puerta donde uno pueda entrar, pero por otro lado, creo que habría que hacer prácticas pedagógicas para tratar de estar, por ejemplo, solo en la percepción, sin las categorías conceptuales que se vuelven como una especie de condicionante para la propia percepción. Hay una frase que me gusta mucho para explicar esto del Zen, que dice que la palabra, por ejemplo, refiriéndose a la diferencia entre la percepción cognitiva desde la palabra, abstracción o concepto desde la percepción, dice, la palabra es como la mano que se levanta y señala la luna, pero al hacerlo la tapa. Entonces,
parte de las prácticas es quitar la palabra para ver la cosa, tener la percepción directa. Pero estamos siempre sumidos en una estructura de pensamiento que está haciendo juicios y categorizando cada cosa que estamos percibiendo. Es un ejercicio de trabajo en profundidad, tratar de poder separar esas dos para aprender a percibir. Yo creo que uno ve, pero también puede aprender a mirar, digamos, ¿no? Hay personas que sostienen que no, pero yo creo que hay un dado fisiológico, pero hay otro dado por estas complejidades. Y yo pensaría que el arte es una de las formas principales que nos ayuda a ese ejercicio, a aprender a percibir de una manera en mayor profundidad, sea auditiva, sea visual, sea táctil, sea cualquiera de los canales perceptivos que tenemos. Ok, y bueno, digamos que pensando un poco en eso de, digamos, eliminar la palabra para poder mirar, o por ejemplo, podríamos decir un poco también como la ciencia, dejar de medir, o sea, empezar a pensar en esas, digamos, percepciones sutiles que van más allá de lo que estamos acostumbrados como acuerdo, como la ciencia, la palabra, o aquello que es concreto. Cuando pensamos en estas percepciones sutiles, podríamos estar hablando de un carácter sagrado o espiritual, o de algún tipo de percepción que esté relacionada con un carácter sagrado, sí, tal vez. O no sé si podría llamar que es una percepción lo sagrado. Yo por un lado la palabra haría la aclaración de que creo que la palabra cumple un papel importante en focalizar la percepción en una dirección u otra, pero una vez que lo hace creo que hay que entrar a la forma de percepción más directa. Creo que la palabra, ¿me dijiste sagrado? ¿Qué más? Sí, sagrado, como el carácter espiritual. O espiritual, sagrado. El problema es que estas palabras, sagrado y espiritual, están hipercondicionadas por la cultura misma, y cuando tú dices sagrado, cada persona que está escuchando la palabra sagrado se está imaginando una cosa distinta. Son palabras demasiado desgastadas, justo. La palabra sagrado se levanta sobre lo que quiera que fuera sagrado y la tapa. Entonces, cuando decimos sagrado, una persona en este momento puede estar pensando en un altar católico, si es religioso, y si es evangelista estará pensando en otra forma. Y si es un indígena, su concepción de sagrado será la naturaleza o las montañas. ¿No es cierto? Y si es una persona que se considera atea, dirá que lo sagrado no existe, etc. Pero seguimos en el nivel de los conceptos. Luego, cualquier cosa que sea esa experiencia, se hace muy difícil para mí explicarla en términos de palabra. Y especialmente aquello a lo que pretendería aludir lo sagrado, creo que sería algo que justamente escapa al lenguaje. Hay personas que consideran que nada existe por fuera del lenguaje y nada existe por fuera de la cultura y que todo es siempre un producto de la cultura. En mi posición personal, creo que la cultura es un condicionante, pero la realidad rebasa la cultura. Y justo en ese umbral en que se empieza a rebasar la cultura, en que los conceptos marcan unos límites, en el territorio donde puede existir lo paralingüístico, en ese momento pienso yo que puede darse un poco la experiencia de lo sagrado. Pero para tratar de hablar de ella en términos de lenguaje, pensaría que lo sagrado tiene que ver con alguna forma de experiencia donde las cosas dejan de estar separadas entre ellas mismas. Creo que lo responsable de que percibamos un mundo separado es, por un lado, la cognición sensible, que nos dice que una cosa es distinta a otra y por lo tanto están diferenciadas, frente a una percepción generalizada y totalizante, y los conceptos que hacen abstracción de eso, ¿no es cierto? Y nos ayudan en unas categorías para desarrollar pensamiento lógico y analítico, pero el propio pensamiento analítico separa. Análisis quiere decir separar, y al separar fragmentamos algo. Yo creo que el dado es un estado de unidad, pero nuestros sistemas de cognición sensible, afectivo y conceptual, los tres, fragmentan la realidad y la dividen, y creemos que eso es lo real. Creo que la dimensión de lo sagrado es cuando esas tres, cuando superamos de alguna manera, o podemos tener un tipo de experiencia que trasciende el universo de los conceptos, de las respuestas emocionales y de la experiencia sensible. Okay. Y creo que lo que estaría más cerca de eso sería la facultad de la intuición. De la intuición. Pero eso no nos dice nada, es otra palabra. Creo que ante todo estas cosas de las que estamos hablando solo son resultado de tener experiencias que trascienden esas tres instancias. Pero es muy difícil en el sistema cultural que vivimos y en el sistema de educación que tenemos superar eso, es decir, silenciar la mente, silenciar las emociones e interiorizar los sentidos. Es realmente una labor difícil y hay que trabajar muchísimos años en esa dirección exprofesa para que de pronto nuestra conciencia pueda empezar a rebasar ese umbral de percepción y tener algunas experiencias de eso que llamaríamos lo sagrado, que creo que no tiene que ver con lo religioso.
No. En términos de religiones institucionalmente constituidas, que creo que tienen que ver con otra cosa, o sea, utilizan ese lenguaje, pero están demasiado vinculadas con intereses de organización social y de poder y cosas de estas. Perfecto. Bueno, yo creo que eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.